si la cita coincide. Sí, yo diría que sí, pero vamos a comprobarlo. Vamos a ver Deuteronomio 12:30. Vamos a comprobar primero que todo si es esa o es en Levítico. Vamos a ver, Deuteronomio 12:30. Vamos a ver. Mira cómo dice. Dice, Hishamer lecha pen tinakesh ahareihem, aharei hishamda mipaneija, ufen tidrosh lelohehem lemor, eicha ya'avdu hagoyim haele et Elohehem be'esech ken gamani. Dice, guárdate a pesar de ti, de que no se venga a hacer una trampa detrás de ellos, que después de haberlos destruido delante de ti, vayas tú a consultar a sus deidades diciendo, ¿cómo servían estos goyim a sus deidades? Y venga a ser yo también lo mismo, o voy a hacer yo también lo mismo. Dice, no harán así. A Hashem tu Elohim, ¿de acuerdo? No harás así para con Hashem tu Elohim, sino que todo lo que es abominable o abominación para Hashem, que él aborrece, ¿de acuerdo? Es lo que ellos han hecho a sus deidades. Dice, porque inclusive a sus hijos e hijas han llegado a quemar en el fuego a sus deidades. Así que ni se te ocurre ir a preguntar. Esto es muy importante. No se puede admitir, no se puede abrir este tipo de cosas. Tengo que decir a propósito de este tema que estamos hablando ahora, que justamente una forma muy disimulada de este tipo de prácticas o de portones hacia las tinieblas es la Kabbalah. ¿Ok? Esto es, hay que decirlo con toda la franqueza, ¿no? Porque es que la gente se confunde. Yo creo que mucha gente a veces no se da cuenta. Yo creo que a veces entiendo, ¿no? Que la gente no se dé cuenta de las cosas, pero como ya he recorrido un camino, he tenido la oportunidad de hablar en persona y tener confrontación en persona con un rabino cabalista, vamos, de los duros, entonces sé de qué les estoy hablando. A ver, el camino a la Kabbalah se divide en dos ramas fundamentales, una rama teórica y una rama práctica. La mayoría de lo que se vende y de lo que la gente accede o logra acceder apenas es eso teórico. Entonces te juegan con los numeritos, con la forma de las letras, que si la equivalencia allí, que si la inicial allá, que si el secretico aquí. Vale, eso parece hasta como un deporte, ¿no? Como parece inofensivo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que resulta que luego eso va enganchando a la persona y empieza a desarrollarse esa especie de adicción o de ansiedad de querer saber más o de querer tener más. Porque llega un momento en que tú dices, bueno, pero ya está bueno, de tanto número, tanta suma y resta y tantas cosas aquí y allá, aquí tiene que haber algo más, ¿ya? Entonces cuando ya llega ese punto, puff, ya comienzas a aceptar cosas que ya evidentemente, y no te das cuenta, es evidente, pero la persona no se da cuenta. Entonces comienzas a aceptar cosas de manipulaciones. Tengo que decirlo con toda la protesta del caso. Hay personas que dicen que son de raíces hebreas, que son mesiánicas y lo que sea, y entonces ya están vendiendo esencias, inciensos, monedas, joyas, amuletos, cosas, hablan de recitar esto aquí, esto por allá, pon esta vela allí, pon esto. Eso es el inicio de la brujería. Pero ¿qué se piensa esta gente? ¿Que Dios es qué? Un ente, no sé, manipulable o como una vaca que lo vas a ordeñar cuando tú quieras y ya está. ¿Me explico? No puede ser. Eso es un poco tonto, pero la gente no se da cuenta, ¿eh? Y detrás de eso, además, lo peor de todo es que hay un comercio descarado. Entonces, la gente que dice que es cabalista, es que yo lo digo y lo tengo que decir, mira, cabalista apenas he conocido uno solo en toda mi vida. ¿Por qué? Este rabino que les mencionaba. Para ser un cabalista como mínimo, habría que saber arameo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, ya cuando tú te das cuenta que Madonna y esta gente, la farándula y que se ha hecho cabalista, es que eso da risa. Vamos, que eso están persiguiendo es brujería disimulada para obtener sus cosas. Unos que lo hacen es por afición, son aficionados, como dicen aquí en España, eso es puro aficionado. Ese está pescando en río revuelto, se da cuenta que eso llama la atención, es llamativo, entre comillas para algunos, seguro por el efecto placebo le hará algún efecto, alguna cosa,
Y vamos, yo veo allí con bastante impotencia el Facebook lleno de montones de publicaciones de este tipo. Y es que es tanto lo que hay que explicar a veces que mira, ¿sabes qué? Déjalo ya. Déjalo, que siga por ahí. Ya últimamente a veces ni me meto. A veces no crean que me cuesta muchísimo trabajo evitar esa cuestión de ir a comentar y decir, hombre, usted no sabe lo que está metido. Déjese de eso. ¿Ya? Pero a veces digo, mira, si toco esa cuestión se arma una discusión tremenda y es que jamás lo va a entender. Eso tiene que venir de dentro, redarguido por Dios. ¿Ok? Pero hay que decirlo con toda franqueza. Cuidado con este tema de la Kabbalah, que no es para nada bueno. O sea, y tampoco se dejen seducir por esto de que el conocimiento secreto o un conocimiento especial y profundo, porque es que esta pandemia, por ejemplo, ha puesto de manifiesto ese sentimiento del ser humano. El ser humano le gusta sentirse especial, le gusta sentirse élite, aunque algunos digan que no, ¿ya? Pero este conocimiento élite de pocos, etcétera, como que te hace sentir especial, diferente, superior. Hay que preguntarse, uno siempre se tiene que preguntar cosas. ¿Por qué a mí me gusta esto? ¿Por qué esto me engancha? Y te vas conociendo a ti mismo. Y en la medida que te vas conociendo tus puntos débiles, dices, claro, ya sé que esto me atrae porque yo puedo tener un complejo de inferioridad y aquí me voy a sentir especial, por ejemplo, sabiendo esto, manejando esto. Entonces, ahí estoy y ahí me muevo y eso es lo que me atrae. ¿Me explico? O sea, muchísimo cuidado porque los sentidos son bastante engañosos. Aquí me pregunta, dice, ¿cómo podemos, qué me dicen por aquí? La acupuntura, que es una práctica china muy extraña, pues, han sido asociada por las tinieblas. Es una pregunta complicada. Bueno, de momento diría que no me atrevo a responderla, ¿no? Porque, no sé, estas son cosas que hay que investigar muchísimo, ¿vale? Porque sí es cierto que hay no sé, un conocimiento ancestral a veces que no tiene que ver con demonios y cosas, son experiencias como por ejemplo, muchas personas en la antigüedad conocían de hierbas del campo y no tienen nada que ver con espiritismo ni nada, por ejemplo. Y entonces te dice, oye, esta hierba con esto y lo otro, tómate lo que... Entonces, ¿de dónde venía ese conocimiento? Puede ser que sea inclusive de ese conocimiento ancestral de la antigüedad, ¿no? De tiempos bíblicos inclusive. Entonces, claro, habría que ver. Lo que sí está clarísimo, por ejemplo, es que cuando veas tú que hay un ídolo por ahí, una cuestión puesta, diga, mira, déjalo que por ahí no es la cuestión, ¿no? ¿Qué tiene que ser ese ídolo ahí puesto? ¿Ah? Y así sucesivamente. Pero voy a tratar de averiguar un poco más sobre esta parte. Porque es que la acupuntura tiene un principio que no está asociado realmente, en principio, repito, no está asociado con el espiritismo, pero igual no puedo responder ahora porque habrá casos de caso. Entonces, si yo digo que sí o digo que no, eso tiene unas repercusiones y ahora mismo no puedo dimensionar cuál es la repercusión que pueda tener la respuesta, ¿no? Así que lo voy a dejar por ahí. ¿Cómo podemos entender estos aditivos en el tiempo de Yosef? Tenía un cargo importante en el reino de Faraón, de Daniel o de Nehemías. Bueno, evidentemente yo lo he comentado, ¿no? Esta gente precisamente no hacía parte de estos cultos. Yo creo que Dios les concedió la gracia suficiente como para ganarse la estima y el respeto de ellos y no participar, no echar vista, no querer investigar. Es que ya podía estar al lado del compañero con sus montones de ídolos, ahí de escriba, por ejemplo, y Daniel ni siquiera echaba a ver o por curiosidad o ir a preguntarle de qué hacían, ¿no? Es así, es saber tú que estás literalmente una burbuja, ¿ya? Hay que hacernos un poco esa idea, suena un poco a veces raro decirlo, ¿no? Pero tenemos que saber que estamos en una burbuja con Dios. El mundo podrá pasar de nosotros en ese sentido, ¿no? Pero no participar de estas cosas al máximo. O en lo mínimo, que hay que decirlo, de las dos maneras, ¿no? Aquí me preguntan qué significa la palabra Kabbalah. Es una buena pregunta y por ahí a veces viene la trampa. Muy bien que la ha hecho el compañero Gerardo. Perfecto. A ver, el verbo lekabel en hebreo significa recibir. Cualquier cosa, yo recibo a una persona, recibo una encomienda, ani mekabel, ¿no? Entonces, existe el sustantivo, como cualquier verbo, el sustantivo que se llama Kabbalah. Kabbalah significa recepción. Entonces decimos Kabbalat Shabbat,
es una cosa, es recepción del Shabbat. Luego, Kabbalat Panim, por ejemplo, es cuando diseñas el plan de atención a las personas. Por ejemplo, en mi boda, el título que le puse en el Kabbalat Panim la Hatuna, supongamos, recepción de las personas para el matrimonio. Eso es una palabra que no hay que satanizarla en ese sentido, ¿no? Ahora, otra cosa es que todos debemos comprender que la tradición oral judía tiene un principio que de hecho hasta aparece en el Evangelio, pero por eso es tan sutil lo que hace el enemigo. Porque, por ejemplo, cuando Pablo dijo, yo les entrego lo que asimismo recibí, está usando el principio Kabbalah Mesora. Es decir, yo recibo, ani mekabel, ani moser. Yo recibo, yo entrego. Moshe kibel Torah mi Sinaí. Moisés recibió la Torah del Sinaí, sarah le Joshua, y se le entregó a Josué. Ahí, esto, repito, no tiene nada de misticismo ni de cosas extrañas. Otra cosa es que lamentablemente esa misma palabra la han utilizado para ponerle nombre a esa práctica mística judía que en todo caso tiene un arraigo en el gnosticismo y que luego llegó a su punto dorado en la Edad Media, que a propósito se le conoce como la era del oscurantismo, ¿no? Entonces allí donde se mezclaron, se metieron muchas cosas de amuletos, de colores, de cosas. Inclusive la famosa Maguen David, que es un icono hasta del Estado moderno de Israel, ese es un objeto que es extranjero, es de la India, es el lugar más antiguo donde se ha descubierto, y pasó a ser parte de la identidad judía en la Edad Media. La primera vez donde se menciona es en el libro Hakuzari, que se escribió en la Edad Media. Entonces, ya de ahí tiene cuestiones mágicas, de adivinación, efectos, poderes, etc. Uno tiene que huir de todas estas cosas. Cualquier insinuación, por muy mínima que sea, de que tú puedes sacarle a Dios cosas sin respetar su voluntad o haciéndote un salto, entrando por otro lado, ¿qué dice la Escritura? El que no entra por mí que soy la puerta, dijo Mashiach, es ladrón y salteador. Entonces, sí, querer a venir a que esto usa esto para que tenga mayor efecto tu oración o que esto se te dé más rápido, mira, eso es de tontos. ¿Ya? Eso puro ladrón y salteador. Y en el más sencillo de los casos son simplemente gente que está aprovechándose de la necesidad de las personas. ¿Ok? Entonces diferenciemos, no se dejen confundir, ¿no? Porque por ahí empiezan a veces, es que la palabra Kabbalah no es mala, y mira, a ver un segundo, no me vengas a confundir, una cosa es una cosa y otra es otra. ¿Ok? Háblame francamente a dónde vas. ¿Qué quieres con esto? A ver, esto de estar poniendo numeritos y geometrías y cosas, sí, vale, un poco así interesante, pero bueno, ¿y cuál es el propósito de esto? A ver. ¿A dónde vas? ¿Por qué no vamos a estudiar mejor el Evangelio? ¿No? Vamos a confrontarnos ahí con el ejemplo de Mashiach, vamos a dedicarnos a estudiar cómo morimos a nosotros mismos antes de andar pensando en que vas a llegar a conocer la mente de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, ¿no? ¿Quién va a sondear la mente de Dios? ¿Quién es su consejero? Como para que digas que vas a acceder a las cosas secretas de Dios. Los cabalistas sueñan y deliran, por ejemplo, con controlar las palancas del universo, así le llaman ellos. Como que haciendo cosas a horas específicas, con cuestiones específicas, vas a lograr mover los planetas, las estrellas, las fuerzas, etcétera, a tu favor. Pues eso es una raíz de idolatría. ¿Okay? Dice, se enseña que se hagan cierre de negocio los días martes. Sí, eso lo sé también que eso es bastante popular, pero ya te digo, son cosas muy extrañas, muy extrañas. Entonces, ya que he hablado de la Kabbalah teórica, que es esta, que se presenta y empieza con números y todo, se pasa a la Kabbalah práctica que son ya gestos, ya empieza a sonar a brujería abiertamente. Lo que pasa es que como no te dicen que es brujería, tú lo blanqueas. Dices, esto está en la Biblia o está usando la Biblia. Entonces, como usa la Biblia, no puede ser malo. Cuidado, lo acabo de poner ahí un comentario en mi Facebook, por ejemplo, que yo sé que hay brujos que utilizan salmos para sus ritos.
¿Me explico? Eso pasa. Entonces, no seamos ingenuos, no seamos tan desprevenidos de pensar que porque dice o usa en el hebreo la letra y tal, ya está bien. No, no, cuidado, porque todos nosotros, como dice la Escritura en la carta de los Hebreos, puestos nuestros ojos en Yehoshua, quien es el autor y consumador de la emuná. Que cualquiera presuma por allí, porque a veces es cuestión de presunción, ¿no? De presumir, que presume que maneja el tema, que sabe de números, de letras y tal. Bueno, qué bien, por ti. Déjalo, que eso no me interesa, ¿ok? Eso es muy importante, Jabrín, que lo tengamos claro, porque ya sabemos, no desconocemos las maquinaciones del enemigo. Bien, eso es lo que voy a agregar de momento. Vamos a ir a la mitzvah número 11. Dice, esta es la advertencia con la cual se nos ha advertido de que